sobre el infierno, que es un punto muy importante, hermanos, que tenemos que llegar a entender. Es una doctrina fundamental de la vida cristiana y que nos lleva a gran entendimiento sobre esta realidad que pues lamentablemente hay sistemas religiosos que atribuyen que esta creencia o esta doctrina del infierno no puede ser posible porque ellos dicen que atentan contra la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en realidad, pues la misma Biblia es explícita y es específica y nosotros creemos que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Eso es la única verdad. Nosotros estamos de acuerdo que la naturaleza de Dios es amor y Él quiere lo mejor para la humanidad. Y eso lo tenemos claro nosotros. Pero hay una realidad que tampoco podemos nosotros negar, que la misma Biblia es explícita, donde nos dice en Mateo 25:41. No sé si alguien lo puede leer. Mateo 25:41, en la versión Valera, rapidísimo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vio? Entonces, el fuego eterno, hermanos, el fuego eterno no fue creado para las personas. O sea, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito eterno. Dios le dijo al ser humano, vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, ese es el propósito por el cual fue creado el ser humano, para que viva eternamente. Dice las escrituras que vino complicaciones y fue atropellado este propósito de Dios en la vida del ser humano, porque el ser humano decidió ser mortal, ya no inmortal. ¿Me entiende? Entonces, la muerte entró en el ser humano y categóricamente la muerte, cuando se menciona esta palabra por primera vez, no se refiere a un estado físico de muerte, sino a una separación, a una muerte espiritual. La muerte espiritual o la separación que viene a manifestarse en la vida del ser humano fue a través de la desobediencia. La desobediencia es lo que nos divide, lo que nos desune de Dios, lo que nos aparta de Dios. Es como que sostuviera una muralla enorme en medio de nosotros, en medio entre nosotros y Dios, y que no nos permite acercarnos a Dios. La desobediencia trajo como consecuencia la desunión. Por eso es que Pablo magistralmente utiliza un término que es muy importante, que la Reina Valera nos dice, ¿no? Que el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Cuando el ser humano vivía en obediencia a Dios, vivía en la gloria de Dios. ¿Usted se imagina vivir en la gloria de Dios? Qué cosa más extraordinaria. Entonces, por consecuencia, su naturaleza, el ser humano, era vivir por siempre y para siempre, eternamente al lado de Dios. Cuando entró la desobediencia, entró la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, como le estaba diciendo, es la separación que hay entre Dios y el hombre, ¿no? O sea, el hombre está separado de Dios. No hay comunicación con Dios. Por eso es que Romanos 3 nos dice que todos están muertos, todos se desviaron, todos son inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, todos son malos. Y esa es la única realidad del ser humano. Pero si bien es cierto, esta es la realidad del ser humano, es constituido por tres factores el ser humano, ¿no? O sea, la naturaleza del ser humano consta de tres factores: espíritu, alma y cuerpo. La separación espiritual es provocado por la desobediencia. También en la desobediencia entró todo tipo de complicaciones. Entre esas complicaciones que entró en la desobediencia, aparte de la muerte espiritual, entró la muerte física también. La muerte física es algo que es provocado por la desobediencia. Antes no existía ni la enfermedad, ni los problemas,
no existía nada de malo, ni los suegros, ¿no? Entonces no existía nada de este tipo de cosas. Eh, Cuando entra la muerte espiritual, pues lógicamente entra la muerte física, y cuando se muere físicamente el ser humano, entonces el espíritu regresa a Dios y el cuerpo regresa a la tierra porque de la tierra fuimos formados, pero lo que queda en, en proceso de juicio es el alma. ¿No? Es el alma. Por eso es que Dios cuando formó al ser humano, dijo que pues lo formó de la tierra, le dio el aliento de vida y vino a ser un ser viviente o un alma viviente, dice la palabra. Por eso es que Pablo, cuando menciona las partes del ser humano, lo hace tripartido, ¿verdad? Y que todo vuestro ser, dice, sea irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto es la definición de lo que somos nosotros. Entonces, habiendo visto este punto, habiéndolo analizado de que el ser humano sí tiene alma, nosotros bajo este principio tenemos que llegar a entender a dónde va el alma, porque si bien es cierto, el ser humano está separado de Dios, aún muere espiritualmente, perdón, muere físicamente, pero Dios em, envió el remedio para ese problema, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el remedio para restaurar esa relación, para resanar esa relación, para acercarnos nuevamente. Por eso es que Pablo dice, somos reconciliados en Cristo Jesús delante del Padre. Él resanó esa relación rota que estábamos ahí, y que Él es la esperanza de la vida eterna. Ahora recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Vino a restituir lo que el ser humano había destrozado. Y esto es una vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero dice también, pero los que no creen ya han sido condenados, dice. Condenados. Ahora, cuando utiliza la palabra condenados, ¿a qué se refiere? Porque es muy diferente a lo que los testigos de Jehová enseñan. Ellos dicen que el ser humano que no quiere creer en Jesús, o que vive como quiere, o que no quiere la salvación que Jehová el Padre ha mandado a través de Jesús, ellos dicen que el ser humano es destruido eternamente. Y este es un concepto totalmente como del chavo que habla una cosa y otra cosa sin entender lo que están diciendo. Una persona no puede ser destruida eternamente. O podría decirse, su definición tendría que decirse, el ser humano es destruido por la eternidad, que son conceptos muy diferentes, que podría acoplarse a sus ideas de ellos, que ya seguramente, espero que ninguno de los testigos de Jehová me esté escuchando, si no en su próxima Biblia lo va a poner así. Dice las escrituras en Juan 3:16, en el contexto, dice que quien se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, que es la salvación, ya ha sido condenado, dice. Y esta palabra condenado es muy diferente a la palabra destruido. La palabra condenar es a algo que va a pagar un precio. Cuando te condenan, no es que te están condenando a cierto tipo de aspecto, a destruirte eternamente, sino que van a pagar un precio. ¿A dónde va a condenar Dios lo que queda del ser humano? ¿Qué es lo que queda del ser humano para siempre? El alma. ¿A dónde va a condenar? A este lugar donde estábamos viendo hace poco, Mateo 25:46, dice de esta manera, ¿no? Irán, dice, al castigo eterno y perdónenme, 25:46, 41, sí, perdónenme. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vio? Entonces, ¿para quién fue originalmente preparado el infierno?
para el diablo y sus ángeles, hermano. Porque los testigos de Jehová dicen, ¿no? A ver, muéstreme en la Biblia dónde está este infierno. O si dice que Dios creó el infierno para la humanidad. Y específicamente, pues no está escrito. Y nadie le puede demostrar eso porque eso no está escrito. Pero sí podemos demostrarle que originalmente el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. O sea, eso, esa condenación eterna les espera a Satanás y sus ángeles. Ahorita ellos están en cárceles tenebrosas, lo que no, a menos lo que nos dice el libro de Judas. Los envió a prisiones, a cárceles tenebrosas. Lo que sí es cierto que este lugar de fuego eterno sí es preparado para Satanás y sus ángeles. Eso sí es, eso, a esa condenación van a ir ellos. Pero que aquí también el ser humano es atribuido a este tipo de castigo, a este tipo de condenación, pero por sus propios deseos, porque Dios le está diciendo, el infierno no es para el ser humano. O sea, el propósito de habernos creado Dios no es que nos creó para que nosotros fuéramos arrojados al infierno. Eso no fue el propósito. El propósito de Dios es que viviéramos bendecidos eternamente con Él. Pero la desobediencia nos lleva a tener los mismos, eh, los mismos castigos que tuvieron los demonios que desobedecieron a Dios. Y las personas que desobedecen a Dios y que no quieren creer en su Hijo Jesucristo, van a ser arrojados a este mismo lugar donde van a ser arrojados Satanás y sus demonios y sus ángeles. A este mismo lugar. Es ahí donde Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya a terminar. Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios no quiere, el infierno no ha sido creado para ti. No lo busques. El que se va a ese lugar es por puro gusto, hermano. Porque quiere seguirle al diablo, amigo del diablo es pues la persona. El que se va al infierno es que le gusta el diablo. Y tanto le gusta el diablo que se va a ir pues donde va a ir el diablo. Ese es el único destino que hay para las personas que se rebelan a la palabra. Ahora, dentro de este sistema de estudios, hay un relato histórico que el Señor Jesucristo enseña sobre esta realidad, de esta existencia de este lugar, ¿verdad? Que los testigos de Jehová me digan dónde está eso, pues es como que me preguntaran cómo era la mamá, ¿verdad? De Moisés. No, no me pueden preguntar cosas ridículas, ¿verdad? Entonces es algo ridículo que me digan que dónde está este lugar, pues no le puedo responder. Lo que sí le voy a responder es que si es un lugar que originalmente fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, esos que son considerados demonios. Que dónde esté, no lo sé. Quizás le voy a decir, quizás está en su salón donde ustedes se reúnen, el infierno, ¿verdad? Entonces, pues lo que sí sé que existe este lugar, ¿dónde está? Eso es lo de menos. Lo que tenemos que entender y creer que sí existe este lugar, que existe este lugar y es ahí donde donde Dios no quiere que ningún ser humano vaya a terminar. Pero el que se va el que se va a ese lugar es porque quiere, hermano. Es porque quiere. Ahora, hay un relato en la Biblia que enseña sobre este punto específicamente, estructuralmente, demuestra la existencia de este lugar. Pero vamos, antes de entrar a materia de una manera correcta, lo que enseña la Biblia, vamos a ver cómo consideran los testigos de Jehová este hecho o relato histórico que nuestro Señor Jesús demuestra sobre la existencia de este lugar. No sé si me podría poner, hermano, en pantalla la definición de los testigos de Jehová.
sobre el infierno, pero vamos a tocar un tema en particular. Ok, eso ya nosotros hemos visto, dice, ¿qué dice la Biblia sobre sobre el infierno? ¿De verdad existe? La respuesta que da la Biblia, ellos van a decir que no, ¿verdad? Pero eso ya lo hemos analizado, ya hemos hablado, ya hemos... Pues sus títulos que tiene, ¿es el infierno un lugar donde la gente sufre eternamente? Bueno, y eso también ya lo hemos analizado. Si sigue, por favor. Ahora, este es el tema que vamos a tocar, ¿ve? Este es el título que vamos a tocar. ¿Qué significa la parábola del hombre rico y Lázaro? Ya ellos le ponen una premisa como parábola, ¿vio? El relato de Lucas 16, del 19 al 31, no lo ponga todavía, pero eso es lo que vamos a estudiar. Mire, el relato de Lucas 16, del capítulo 16, del verso 19 al verso 31, habla sobre el hombre rico y Lázaro. Pero ellos ya le ponen como premisa que es una parábola, ¿vean? Que es una parábola. No nos olvidemos de esto, de cómo ellos miran el relato histórico recontado por el mismo Señor Jesucristo sobre Rico y Lázaro. Ahora sí, si puede, ahora vamos a entrar a materia sobre ese punto es el que quiero desarrollar, porque ese relato histórico, hermano, es el más contundente de todos los textos bíblicos que hay para tratar sobre el tema del infierno. Ahora si me pone, por favor, el otro escrito de los testigos, hermano. Ok. Ellos tienen como primicia que la historia del hombre rico y Lázaro es una parábola, ¿no? Y entonces aquí ya está el desarrollo de esa parábola. ¿Qué dice? ¿Quiénes eran el hombre rico y Lázaro? ¿Quiénes eran el hombre rico y Lázaro? Dicen, ¿no? O sea, ellos ya están dando proposiciones ya, ¿no? Ellos van a decir, van a dar proposiciones, porque para ellos es una parábola. Y como es una parábola, entonces van a dar proposiciones. En este caso van a dar personificaciones creyendo que pues es una parábola y como parábola entonces no viene a ser algo real, sino ficticio. Ahora, la respuesta, dicen ellos, mire, si puede subir un poquito más, hermano, por favor. Dicen, no, baja, baja. Ahí, te subas, pues, hermano. Dice, la respuesta que da la Biblia. El hombre rico y Lázaro son dos personajes ficticios de una historia que Jesús contó. Mire, el hombre rico y Lázaro son dos personajes ficticios, dicen ellos, de una historia que Jesús contó. Esto lo vamos a leer después, que se encuentra en ese verso que ellos dicen, Lucas 16, verso 19 al 31. Ahora, sigamos con su escrito, su comento de ellos. Estos hombres representan, mire cómo lo interpretan ellos como parábola, tome atención. Mire cómo lo interpretan como parábola. Estos hombres representaron a dos grupos de personas. Primero, los orgullosos líderes religiosos judíos de la época de Jesús. Segundo, las personas humildes y sinceras que aceptaron el mensaje de Jesús. Eso es la definición que ellos le dan sobre esta parábola. O sea, sobre este hecho histórico, ¿no? Entonces ellos consideran que como es una parábola, son personajes ficticios, pero como la parábola quiere enseñar algo, ¿verdad? Como la parábola quiere enseñar algo, entonces ellos dicen que esta parábola representa que el rico son los líderes religiosos de la época de Jesús y que el pobre representa a los humildes y sinceras que aceptaron el mensaje de Jesús. Esta es la definición que le dan. Pero no nos dicen qué es lo que quieren enseñar, pero según ellos tienen un concepto sobre ese punto. Miren, si seguimos, por favor.
Ahora, van a desarrollar su pensamiento que ellos tienen. Dice, ¿qué dijo Jesús sobre el hombre rico y Lázaro? En el capítulo 16 de Lucas, Jesús habla de dos hombres que tuvieron un gran cambio de circunstancias. Mira lo que dice, ¿eh? Que tuvieron un gran cambio de circunstancias. ¿De qué trata la historia? Había un hombre rico que llevaba una vida llena de lujos y junto a su puerta salían dejar a un mendigo llamado Lázaro que esperaba comer de lo que caía de la mesa del hombre rico. Con el tiempo Lázaro murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham y el hombre rico también murió y lo sepultaron. La historia sigue como si los dos estuvieran conscientes después de morir. Mire. Ellos dicen, porque ahora vamos a ver dentro de un rato si es una parábola, no es una parábola. Aún vamos a ver si considerando ser una parábola, tenemos que ver las reglas de la estructura de lo que consta una parábola. Yo no puedo decir parábola todo lo que se me da la gana. Y aún si digo que es parábola, yo tengo que respetar la regla estructural para definir qué cosa es una parábola. Yo no puedo decir parábola solamente porque se me da la gana de decir parábola. Si voy a decir que es una parábola, yo tengo que respetar las reglas, pues, de la estructura para definir qué cosa es una parábola. Pero ellos ya están diciendo acá, ¿verdad? Donde dice, el hombre rico también murió y lo sepultaron. La historia sigue como si los dos estuvieran conscientes después de morir. Ellos ya sacan su proposición, ¿no? Porque en la parábola, en la historia, el Señor Jesús está hablando de que los dos mueren y son conscientes. Pero ellos están diciendo, la historia sigue como que son conscientes, como si fueran que son conscientes. Pero ahora vamos a ver qué cosa es su definición a este tipo de absurdeces. Dice, el fuego atormentaba al hombre rico, así que le pidió a Abraham que enviara a Lázaro para mojar la punta de su dedo en agua y refrescar su lengua con una gota. Abraham le dijo que no, que las circunstancias de ellos dos habían cambiado por completo y que había un gran abismo entre ellos que nadie podía cruzar. Mire, ya aquí ellos, si tan solo observaran y fueran juiciosos sobre lo que están enseñando o estudiando o dejándose introducir, ahí mismo ellos aplicarían que el concepto no es en cuanto a la base terrenal, sino a la base después de la muerte. Eso es su base. Y ellos mismos están diciendo que están hablando el concepto de la base después de la muerte. No están haciendo como una base estructural en cuanto a la parábola, si fuera una parábola en base a lo que es terrenal. Ahí mismo ellos están diciendo que están teniendo una existencia después de la muerte, pero ellos dicen, es como que se estuvieran siguiendo después de la muerte. Nos está dando un enseñamiento después de la muerte. Ahora vamos a ver si el Señor Jesús, cuando hablaba de las parábolas, hablaba un enseñamiento después de la muerte. Eso es lo que vamos a ver porque vamos a tocar varias parábolas. Porque yo no es que puedo poner parábola sin saber o sin entender o a propósitamente calificarlo como parábola sin saber la estructura de que es una parábola. Y aún esto siendo parábola, porque se puede considerar también parábola, tenemos que respetar la regla estructural para definir qué cosa es una parábola. Y eso es lo que vamos a leer más adelante. Si puedes subirlo, por favor, hermano. Dice, ¿es esta una historia real? Ya usted sabe qué van a decir ellos, ¿no? No, no es una historia real, dicen ellos. Un rotundo no ponen ellos. Es una parábola o relato que Jesús contó para enseñar algo. La pregunta es, ¿qué algo? En esto estoy de acuerdo. Si vamos a llegar a la conclusión que es una parábola, que podría llegar a esa conclusión que es una parábola, la pregunta es que todas las parábolas que el Señor Jesús enseñó bajo una motivación para aclarar algo. La pregunta es,
qué está aclarando aquí el Señor, que después vamos a ver intensamente el propósito de las parábolas, la definición de la parábola y vamos a ver las parábolas. Ahora, para enseñar algo. Hay expertos, mire, ¿ve? Aquí es donde ya toman ya los expertos trinitarios, porque ellos no tienen expertos, pues hermano. Ellos no tienen doctores de la lengua, de la gramática, de la papirología. Ellos no tienen doctores en nada de eso, ya lo hemos dicho varias veces. Por eso es que ellos van a tomar expertos trinitarios, porque los expertos en cuanto a la gramática y a todo el funcionamiento de las lenguas antiguas son solamente, ya les he dicho a más no poder, de la rama católica y de la rama protestante. No hay más. Todo el resto son sectarios que no saben nada, hermano, en cuanto a la gramática y estudios teológicos y estudios de las lenguas originales. Ahora miren, ellos dicen, hay expertos que reconocen que no es una historia real. Por ejemplo, un subtítulo de la edición de 1912 de la Biblia de Lutero dice que se trata de una parábola y la Biblia de Jerusalén, que es católica, dice que es una nota, que es una historia parábola sin relación alguna con la historia, es decir, un relato ficticio que no estaba basada en un acontecimiento histórico, ¿no? Pero utilizan la definición parábola. Y en esto sí están diciendo la verdad, que hay expertos trinitarios pero que creen en el infierno. Y cuando estos expertos trinitarios que creen en el infierno y mencionan que Lucas 16, hablando del rico y de Lázaro, cuando lo mencionan como parábola, en su mente de ellos no está la idea de que no existe un infierno o de que no es un enseñamiento profundo y real en el sentido que hay algo después de la muerte. Ellos lo que tendrían que poner ahí, que estos expertos sí creen en el infierno, sí creen en el alma y que ese enseñamiento, aunque sí es parábola, está diciendo una verdad espiritual, lo que sucede después de la muerte, porque a eso se refieren estos expertos. Incluso la traducción, la Biblia de Jerusalén, cuando hay el comentario de la Biblia de Jerusalén sobre Lucas 16, habla explícitamente de que sí hay un enseñamiento que puede considerarse parabólico o parábola, dicen ellos, pero que hay una realidad espiritual después de la muerte. Esa es la definición que dan ellos. Pues ellos pueden engañar a quien no estudia la Biblia o a quien no estudia esos relatos que ellos mencionan ahí o que no estudia aquellos personajes que ellos ponen ahí como expertos. Estos expertos, hermanos, yo sé que alguno de ellos considera ese evento como una parábola, pero jamás como una parábola como ellos lo ponen, pues, que se refiere a los judíos, que eran los fariseos, que se creían, no. Ningún experto considera como interpretación de la manera como interpretan los testigos de Jehová. Todos, si ustedes desean, todos los expertos que se inclinan que es una parábola, definen como parábola a un evento real después de la muerte, a un enseñamiento espiritual, lo que sucede después de la muerte. Porque ese es el propósito de la parábola, ¿verdad? Enseñar un evento real con cosas terrenales, con cosas reales. Todas las parábolas del Señor Jesucristo, todas las parábolas, para que la gente pudiera entender a su mensaje de una manera más simple, él utilizaba cosas reales, personas reales, eventos reales para enseñar un principio espiritual real. O sea, yo no voy a poner parábolas. ¿Sabes? Incluso tienen la osadía de decir, hay expertos. Como por ejemplo la Biblia de Lutero, los luteranos. Si usted le pregunta a un luterano, ¿existe el infierno? Por supuesto, hermano. Vaya nada más a la página oficial de los luteranos y usted va a poner ahí, busque doctrina.
y va a poner el infierno, va a poner la existencia del alma. Los luteranos creen en la existencia eterna del alma, en el castigo eterno del alma. Dios santo, ¿qué me pone ese tipo de cosas para convencernos supuestamente de que como es parábola y pues ellos lógicamente consideran que es una parábola, pero no en el aspecto de interpretar como lo interpretaron los testigos de Jehová, como lo leímos en antes? ¿Me entienden? Como lo leímos en antes. Basta entrar a la página oficial de los luteranos para poder ver específicamente. Ahora, cuando uno analiza el comentario de la Biblia de Jerusalén sobre Lucas 16, usted va a ver que a mí se refiere al mismo aspecto que le estoy diciendo. Jamás, jamás de los jamases, hermano, la Biblia de Jerusalén en cuanto a sus comentarios va a especificar de interpretar Lucas 16 de la manera como lo interpretan los testigos de Jehová, porque es absurdo, absurdo propio. Estos testigos de Jehová es como si fueran niños que están jugando con cuchillo que ellos mismos se matan, hermano. No entienden lo que están enseñando, pero bueno. Dice, quería enseñar Jesús algo sobre la vida después de la muerte. Mire, quería enseñar Jesús algo después de la muerte. Ya han dicho ellos que está hablando cosas después de la muerte, pero acá van a decir no. Quiso decir, quiso decir que alguna persona sufre en el infierno y que Abraham y Lázaro estaban en el cielo. No. No, pero primero han dicho de que si se trata un evento después de la muerte, pero acaban a definir, no, no es así, no es así, no se trata de eso. La escena es un relato histórico, lo que sucede después de la muerte, aunque si fuera parábola, el Señor está dando a entender lo que sucede después de la muerte, pero ellos van a definir, no, no se trata de eso. Y dice, y mire, esto ya parece el Chavo del Ocho, pero bueno. Dice, y no, y hay varias razones que la demuestran. Vamos a ver sus razones. Uno, cuando yo leí eso, dije, pues bueno, sus razones deben ser profundas, que me van a descerebrar, ¿no? Pero vamos a ver el ejemplo. Ejemplo número uno dice, mire la refutación que hacen a la primicia que tenemos nosotros, de que si es un evento, aunque si fuera parábola, en el género de parábola, está enseñando algo que sucede después de la muerte, pero ellos dicen de que no. Dice, y hay varias razones que lo demuestran. Número uno, si el hombre rico estuviera quemándose en un lugar literal de tormento, el fuego no evaporaría el agua de la punta del dedo de Lázaro. O sea, ¿usted se imagina eso? Yo no llego a entender, hermano, este tipo de cosas de verdad. O sea, ellos están refutando con esa primicia, ¿no? Si fuera real, dice, ¿no ves que en el relato histórico de Lucas 16 dice que pues el hombre rico le pide a Abraham de que Lázaro se moje la punta de su dedo y que le pueda mojar la lengua de este hombre que se está atormentando? Y ellos dicen, no, no, si fuera real, ¿cómo podría pasar eso? Si está en un fuego eterno y el fuego quema el agua y lo evapora, ¿y cómo? Santo Dios. Esa es su refutación que ellos están haciendo, ¿no? Padre mío. Punto número dos dice, y aún si no se evaporara, dice, ¿podría una sola gota de agua aliviar al hombre rico si realmente estuviera rodeado de fuego? De verdad, yo en lo personal no llego a entender cómo es que me puede refutar con semejante argumento. Yo creo que mi hijo Eleazar podría refutarlos en este concepto. O sea, la idea de querer refutar la existencia de un acto real, de un enseñamiento espiritual, de que sí existe estos eventos después de la muerte
y que hay un contexto, hermano, real y aún metafórico dentro de esto, pero para enseñar una realidad de lo que sucede. Dios santo, de verdad, es algo complicado. Como... Punto número 3 dice, ¿cómo podría Abraham estar vivo en el cielo si Jesús dijo claramente que nadie había ido al cielo? Que nadie había ido, perdón, que nadie había ido, que nadie había ido al cielo aún. Y ellos consideran pues que cuando se menciona este personaje Abraham, se está refiriéndose pues al personaje histórico Abraham, ¿no? E ignoran lo que significa este principio espiritual y que no es algo literal la figura de Abraham, que aquí sí hay una metáfora. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Aquí hay una metáfora. Y no entendiendo las partes metafóricas que hay ahí, con los actos reales, aún siendo una parábola, hay actos metafóricos en esta realidad. Pero sin embargo ellos dicen, bueno, ¿cómo podría Abraham estar vivo en el cielo si Jesús dijo claramente que nadie había ido al cielo aún? ¿No? Entonces vamos a responderle a los testigos de Jehová. Mire lo que sigue diciendo. Por favor, hermano, si sigue subiendo. Ok. ¿Demuestra esta historia que el infierno existe? No. Aunque no es una historia real, algunos defienden que simbólicamente que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Ellos ya, miren, todos los eruditos han definido que aún siendo, mire, que aún siendo parábola, utilizan la palabra simbología, ¿no? Y ellos dicen no, ni siquiera es eso. O sea, ¿por qué ellos lo dicen? Ellos dicen, hay algunos expertos que también consideran que es una parábola, pero estos expertos cuando definen la parábola definen pues que es una simbología de un hecho real. Pero como a ellos no les conviene poner esto también que ellos definen, sí, son expertos que consideran que es parábola, pero lo hacen una simbología. Entonces dice, pero eso no es lógico, dice. Pero eso, perdón, ¿es eso lógico? No, dicen ellos. La doctrina del infierno no encaja con lo que la Biblia dice sobre cómo están los muertos. Por ejemplo, la Biblia no dice que todas las personas buenas que han muerto están viviendo felices en el cielo y que las personas malas están siendo torturadas en el infierno. Más bien, dice claramente que los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto. Eclesiastés 9:5. Y dale otra vez con esto. ¿Yo? O sea, ellos están refutando con cosas que no tiene absolutamente ningún tipo, ni cabeza ni cola, pues hermano. Porque la Biblia enseña claramente, y ya lo hemos estudiado eso, no es necesario que vuelva a repetirlo, si no nos vamos a meter hasta mañana. Si sigue subiendo, por favor, hermano. Ok. ¿Qué significa esta historia? Ay, por fin. Vamos a ver algo ilustre. La historia muestra que dos grupos de personas iban a tener un gran cambio de circunstancia, ¿no? Si iban a tener un gran cambio de circunstancia, pues todas las metáforas o todas las parábolas que el Señor Jesús utilizaba, aún utilizando metáforas, eran en un contexto de vida, en esta vida terrenal, no después de la muerte. Pero mire, todo indica que el hombre rico representaba a los líderes religiosos judíos que amaban el dinero.
Aunque oían lo que Jesús decía, rechazaban su mensaje. Estos líderes religiosos menospreciaban a la gente común. Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que está sucediendo después de la muerte? El relato está especificándose en Lucas 16 sobre lo que es después de la muerte, no lo que está durante la tierra. Pero vamos a seguir viendo lo que siguen diciendo. Lázaro representaba a la gente común que aceptó el mensaje de Jesús. Los líderes religiosos despreciaban a estas personas. Dice, el cambio de circunstancias de los dos grupos fueron enorme. Los líderes religiosos judíos pensaban que tenían la aprobación de Dios, pero en realidad era como si estuvieran muertos. ¿Por qué? Como no aceptaron el mensaje de Jesús, Dios los rechazó a ellos y su forma de adorarlo. De hecho, el mensaje de Jesús y sus seguidores de hecho, el mensaje que Jesús y sus seguidores predicaban los atormentaban. Y entonces ellos están aludiendo que después de la muerte se está refiriendo al tormento que el mensaje del Señor Jesús los atormentaba en la vida. Pero el hecho histórico de Lucas 16 no está relatando a un hecho en cuanto a lo que sucedía en la tierra, sino después de la muerte. Yo no puedo aceptar este concepto como parábola de acuerdo a esta interpretación de los testigos de Jehová como algo real porque no concuerda absolutamente en nada lo que ellos están diciendo. Para que nosotros podamos verificar si se está refiriendo a este aspecto de este concepto de los testigos de Jehová, tendríamos que buscar otra parábola, como la parábola de los viñadores malvados, por ejemplo, que ya vamos a verlo. Cuando el Señor Jesús acusaba a los líderes religiosos, los acusaba en un aspecto terrenal, no después de la muerte. Nada tiene que ver este enseñamiento con después de la muerte. Y cuando les hablaba directamente, hijos del diablo, tumbas emblanquecidas, líderes hipócritas, se hacen pasar como grandes hombres de Dios, pero en realidad son unos perversos, malos, desgraciados, sinvergüenzas. Mateo 23. Último punto, menos mal. Aunque la gente común había estado desatendida y abandonada por culpa de los líderes religiosos, ahora podían acercarse a Dios sin obstáculos. Muchos aceptaron el mensaje de Jesús y ese mensaje les ayudó muchísimo y les dio la oportunidad de tener para siempre la aprobación de Dios. Y pues, hermanos, ellos ignoran los principios que hemos leído, nosotros donde nos dice, no temáis al que mata el cuerpo, temáis a aquel que puede mandar al infierno vuestra alma. Entonces, por lo tanto, no correlaciona absolutamente para nada estos aspectos de cómo ellos definen que esto es una parábola bajo esa perspectiva, porque no cumple la regla estructural que define una parábola. Ahora vamos a ver qué cosa es una parábola bíblica. No sé si puede proyectarlo, hermano. Sí, le va. ¿Qué es una parábola en la Biblia? El término parábola en griego tiene el significado de poner a un lado, pararse al lado, en la figura retórica. Es una comparación o semejanza. ¿Vio? Es una retórica. Es una comparación y una semejanza. ¿Me entiende? O sea, cuando ya se define, o los especialistas definen que es una retórica, ya te está diciendo que es comprensible lo que nos está queriendo decir en el sentido a qué sistema está organizado ese dicho o ese enseñamiento como parábola, que es un acto real utilizando
materiales reales o personajes reales para enseñar algo real. Es una comparación o semejanza, ¿ves? Esos son los términos específicos que se utilizan para la parábola bíblica. Por lo tanto, podemos decir que las parábolas en la Biblia es una historia de la vida real para realizar una comparación o semejanza para que una verdad espiritual sea revelada. Y eso lo vamos a ver en todas las parábolas que vamos a estudiar. No se olvide, por favor, esta parte donde dice, por lo tanto, podemos decir que la parábola en la Biblia es una historia de la vida real para realizar una comparación o semejanza para una verdad espiritual sea revelada. Las parábolas tienen un tema central y llegar a alegorizar cada detalle en la historia puede desviarnos del propósito de esta. ¿Vio? Llegar a alegorizar, dice, cada detalle en la historia puede desviarnos del propósito de ella. Por eso pues, la parábola es una retórica, una comparación o semejanza. Con historias reales, de personajes reales, de eventos reales, de situaciones reales. Que eso lo vamos a ver en los enseñamientos de la parábola. Ahora, la retórica distingue entre la comparación, la metáfora que ha pasado, el uso común, el simil, la alegoría y la parábola. Esta última comparada dos cosas de campos diferentes con el fin de edificar lo poco familiar por medio de lo familiar, más que una metáfora. Y aquí hay algunos ejemplos que son las parábolas que después lo vamos a tratar, hermano. Mateo 16:6 o su simil, Mateo 10:16. La parábola es una semejanza que usa una verdad evidente de un campo conocido, la naturaleza o la vida humana, para comunicar una verdad nueva en un campo desconocido, el reino, la naturaleza y acción de Dios. En el sentido más estricto de la parábola son símiles o metáforas más desarrolladas. Mateo 13:31 al 32, Mateo 18:12. Esos son ejemplos de las parábolas. Ahora, mire, en la Biblia tenemos parábolas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el ámbito cristiano son más conocidas las parábolas de Jesús. Ok. Acá abajo dice, en parábola, bueno, narración breve y simbólica de lo que se extrae. Mire, narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza moral. Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. ¿Y qué es una parábola? Narración breve y simbólica de lo que se expresaba una enseñanza moral. Ahora sí puede poner la otra definición, por favor, hermano. La parte, solo la parte de arriba. Ok, mire lo que dice. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. ¿Vio? Revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda verdad espiritual. No son fábulas, pues en estas no intervienen personajes animales con características humanas, ni alegorías, pues se basan en hechos u observaciones
creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se encuentran contenidas en los evangelios sinópticos, tres de los cuatro evangelios canónicos, en concreto el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, aunque también se pueden encontrar en algunos evangelios apócrifos, como, bueno. Entonces nosotros podemos ver, hermano, en cuanto define así, hermano, gracias. Nosotros podemos ver ahora la definición de la palabra parábola en cuanto a lo que son las parábolas bíblicas, pues no son escenas ficticias ni son fábulas. Son hechos reales para dar a entender un hecho real. Esa es la definición cuando se utiliza el término parábola bíblico. ¿Ya? No es la definición que dan los testigos de Jehová. O sea, son hechos, personajes reales, escenas reales para enseñar qué cosa, algo real, algo que se sucede. Ahora vamos a ver las parábolas que hay en la Biblia, que esto es muy importante que tenemos que entender. Ahora mire, por ejemplo, eh, Mateo capítulo 15, Mateo 15, un ratito. Bueno, es Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Ok. Dice la palabra de Dios desde el versículo 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, esta es una parábola, si usted ve que ahí dice es una parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa es una parábola con personajes reales, escenas reales, eventos reales, situaciones reales, para dar a conocer algo real.
¿Qué es lo que estaba dando a conocer acá el Señor? Que uno se puede desviar de Dios, se puede apartar de Dios. Y ya ve cómo termina uno, ¿verdad? Que se aparta de Dios. ¿Cómo termina uno que se aparta de Dios? Mal. Pero ni la comida de los cerdos te van a dejar comer. Así que dile a la persona que está a tu lado, no te apartes de Dios, porque te va mal. Mal, mal, mal. ¿No? 3 veces mal. ¿No? Y ahora, lo delicado de todo esto es que el muchacho estaba con una situación terrible y quería, no importa cualquier cosa hacer con tal de llenarse, porque eso es lo que le pasa a la persona cuando se aleja de Dios, ¿no? Busca por todas partes cómo satisfacer su necesidad y que se mete a tanto tipo de cosas, desgraciadamente. Pero nada, nada ni nadie los llena, nada. Y usted sabe que ahí, pues, hermano, ahí no hay amigos, ¿sí o no? Ahí no hay amigos, ahí no hay esos que te decían, hey, ven conmigo. No hay nadie de eso. Ahí se quedó. Y esa es la realidad, eso es una parábola. Está enseñando cosas pero con personajes reales para enseñar algo real. Y la realidad es eso, que cuando yo tengo que decirle todas estas cosas, hermano, en forma de prédica, para que podamos entender que las cosas son parábolas, son hechos reales para enseñar un enseñamiento espiritual real. ¿Entiendes? Y la realidad es eso, que este se apartó, le fue mal, vivió como se le da la gana, la gente estaba a su lado cuando él podía ofrecer algo y cuando no tenía nada, todo el mundo lo votó, aún a los cerdos nadie le daba nada. Y también ahí dice la Biblia que ahí, estando en ese estado ya de lo más de migrante, dice la Biblia que volvió en sí. O sea que todo aquel que se aparta de Dios está loco, pues, está loco. De verdad que hay que estar locos para apartarse de Dios. Por eso que la Reina Valera utiliza, solo la única traducción que utiliza esta palabra, volvió en sí, es la Reina Valera. Volvió en sí y dijo, no, mejor regreso a la casa de mi padre. Pero también ahí hay un enseñamiento espiritual. Dijo, no, pero no voy a regresar como un hijo, voy a regresar como un siervo, como uno más de sus criados. ¿Y qué significa este enseñamiento? Que estoy humillado, estoy arrepentido, estoy avergonzado, hay un dolor en mi alma, que ya no quiero hacer las cosas malas, ¿verdad? Ese es el enseñamiento. Y regresa a su padre, avergonzado, arrepentido. Y su padre desde lejos, que ya eh, eh, esto es ya propio la simbología de lo que es el Señor Jesucristo, que Él nunca va a rechazar un corazón que se arrepiente de verdad, por más que se haya apartado. Por más que se haya apartado, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te está esperando. Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Pero Él quiere que regrese la persona. Él quiere que regrese, que la persona medite y diga, no, yo he estado loco, yo tengo que regresar, pero arrepentido. Y cuando lo vio su padre, dice, de lejos corrió y lo abrazó. No es que dijo, estás apestando mal, desgraciado, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? No, no. Él lo abrazó, lo besó, lo vistió, le dio identidad nuevamente. Ese es el enseñamiento espiritual, con hechos reales, cosas reales, un evento real de lo que sucede realmente. ¿Vio? ¿Sucede o no sucede? Realmente sucede. Pues los testigos de Jehová ni siquiera saben qué cosa es una parábola, hermanos. Qué absurditeza. Mira, vamos a seguir leyendo antes que me enoje. La parábola de la oveja perdida, mire, el versículo 1 del capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mire, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es una parábola. Escenas reales, personajes reales para enseñar una realidad espiritual real. La oveja perdida. ¿Verdad que utiliza una parábola para enseñar, tan simple para enseñar algo real? O sea, lo que está enseñando el Señor Jesús ahí, pues, donde la gente lo está criticando, le está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué come con los perdidos? ¿Por qué come con los perversos? ¿Por qué come con la gentucha? Ay, ay, si fuera de verdad un verdadero hombre de Dios, entendiera que no tiene que juntarse con esa gentacha. Y el Señor Jesús le dice, pues, ustedes no entienden nada. ¿Quién de ustedes le dice que si tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja acaso las 99 y va tras la que se perdió y encontrándola no se pone gozoso y hasta hace fiestas? Para darle a entender, hermano, que Dios no discrimina a nadie. Esa es la verdad espiritual. Algo real, que Dios no discrimina a nadie. A nadie. Pero eso no quiere decir pues que tenía un compañerismo con los pecadores que no querían arrepentirse, ¿no? Por eso es que aquí utiliza un término muy importante que nosotros tenemos que entender. En el verso 6 dice, y llegando a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Vio? Entonces, si él comía y bebía con esos pecadores terribles, hermano, ¿era por qué? Porque se habían arrepentido, pues. No es que estaba en medio ahí de la chacota con gente que no quiere, pero ni quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Con aquellos revoltosos que hablan solo malas palabras y puras cosas extrañas. Ay, es que hermano, no hay que juzgar. No, estaba con ellos, sí, pero ellos se arrepentían. ¿Me entiendes? Se arrepentían. Y esta es una parábola. Hechos reales, personajes reales, escenas reales para enseñar algo real. Acá no hay nada de ficticio, hermano. En las parábolas de Jesús no hay nada de ficticio, como hablan estos señores testigos de Jehová, que lo único ficticio son ellos. Ahora vamos a ver otra parábola. Vamos a leer diversas parábolas. Diga a la persona que está a tu lado, hoy es una noche de parábolas. Ok, verso 8, siempre en el mismo capítulo, Lucas 15, verso 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara y abre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A ver, mujer, ¿qué es? ¿Ficticio? No, real. Dragma, moneda. ¿Moneda qué es? ¿Ficticio? No, real. ¿Y que prende la lámpara? ¿Ficticio? No, real. Casa, ficticio, real, real.
¿Y cuál es el enseñamiento de esto? El mismo Jesús lo dice. Así es por la felicidad o la alegría por cada pecador que se arrepiente. Hecho real. ¿Vio? Esos son parábolas. Aquí no está enseñando nada de extrañezas, una cosa por otra cosa. Por eso las parábolas tenemos que analizarlas a la luz de las escrituras, no a la luz de mis convicciones, sino a la luz de las escrituras. Ahora vamos a ver otra parábola. Mateo 13. Mateo 13. Mire lo que nos dice. Mateo 13, versículo 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancarla la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es una parábola. La cizaña y el trigo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta parábola de la cizaña? Mire, el mismo Señor Jesús lo explica. Dile a la persona que está a tu lado, no te tienes que romper la cabeza para interpretar. El mismo Señor Jesús lo explica en el verso 36. Mire lo que dice el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así que será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Vio? Ya en la parábola de cizaña tendríamos que meternos el alma en paz, que existe un infierno, que literalmente el que lo está explicando ahí no es el hermano Ricardo, ni ningún teólogo, ni ningún erudito, ni ningún biblista, ni ninguno, nadie de ellos. Lo está explicando el Señor Jesucristo, Dios Santo. Así que diga a la persona que está a tu lado, ten cuidado con ser cizaña, ¿verdad? Ten- tenemos que
Esto es algo real, hermano, ¿eh? Esto es algo real que existe en las iglesias. En las iglesias hay personas que son cizañas y que otros que son trigos. Los que producen frutos, los que producen cambios, los que viven para la gloria de Dios son trigo, pero los que viven sin dar frutos, sin cambios, sin progresar espiritualmente, esos son los que causan ¿qué? Tropiezos, son de obstáculos, son los que dividen. Esos son cizañas, porque hay cizañas. Y el Señor Jesús está diciendo, cuidado, cuidado porque yo les voy a explicar qué cosa significa ser cizaña y qué cosa significa ser trigo. ¿Vio? Claramente él está diciendo que va a haber un juicio después de la muerte. Ahora, ¿qué testigo de Jehová puede refutarle al Señor Jesucristo? ¿Qué va a decir? ¿Que está hablando un chiste? ¿Una fábula? Qué absurdo, ¿verdad? Sí que la persona que está a tu lado, ¿a quién vas a creerle? ¿A los testigos o al Señor Jesús? ¿Mm? Esto es muy importante que tenemos que llegar a entender. Mire, ahora vamos a ver eh, Mateo 21. Esta es una de las parábolas que a mí me gusta más. Ya va a entender por qué. Mateo 21. Mi esposa dice, ¿qué será este? Mateo 21:33. Mire lo que dice. Ok. Los labradores malvados. Oíd, dice otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mire, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle. Dice, y apoderémonos de su heredad y matándole le echaron fuera de la viña, perdón, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. El Señor Jesús dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora mire, quizás esta es, la parábola que leímos hace poco, quizás esta es la parábola más demostrativa de lo que significa una parábola bíblica. Lo que está utilizando aquí el Señor es hechos reales, históricos,
Porque ¿cuáles son los hechos reales históricos? El Señor Jesús está utilizando, hermano, a la vida de los profetas, lo que hicieron el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron el pueblo de Dios cada vez que mandaba Dios un profeta a ellos? Los mataban, algunos los pegaban, los encarcelaban, a otros los descuartizaban. El mismo pueblo de Dios mataba a los que Dios enviaba para hablarles palabra de Dios y estos no se querían arrepentir y los mataban. Y cuando él utiliza la misma persona suya, el hijo, el padre enviará a su hijo y el padre va a decir, van a tener respeto de él, refiriéndose al Señor Jesucristo que fue enviado por el padre, pero ni aún al hijo, sino que al hijo lo mataron también. Y eso ya no, eso es para demostrarle que una parábola bíblica son con hechos reales, personajes reales, escenas reales, lugares reales, cosas históricas reales, para enseñar qué cosa, principios reales, cosas reales. ¿Cómo puedo llegar a decir que las parábolas que están en la Biblia son ficticios, Dios santo? Al punto de decir que Lucas 16 es una parábola ficticia. Si podríamos tomarlo como parábola, aún siendo parábola, respetando la estructura, la regla de la estructura de definición de parábola bíblica, no permite llegar a esa aplicación conceptual que tienen los testigos de Jehová, Dios santo. No tiene nada que ver. Ahora sí, leamos Lucas 16. ¿Estamos ahí? De momento, Lucas 16. Ok. Lucas 16, versículo 19 en adelante. No sé si lo puede proyectar, hermanito, por favor. Ok. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire, tanto es cierto que ahí la Reina Valera no pone la palabra parábola. En los otros contextos que hemos leído sí se pone la palabra parábola, ¿no? Escuchemos, mira, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que murió? El cuerpo, ¿verdad? ¿Y dónde fue sepultado? ¿Qué es lo que fue sepultado? El cuerpo. ¿Y dónde se puso el cuerpo? En un sepulcro. ¿Ya? Verso 23 dice, y en el Hades, mire, él está en un sepulcro, o sea, en una tumba, en un lugar físico. Pero en el relato 23 ya dice, estando en el Hades, ¿quién? Esta persona, el rico. Estando en el Hades entonces no es sepulcro, no es tumba, no es algo físico, sino es algo abstracto de lo físico, es inmaterial. Y de estando en el Hades dice, no dice estando en el sepulcro, no, no dice estando en la tumba, no, no dice eso.
Dice, estando en el Hades. Alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde estaba? En el Hades. ¿Qué estaba pasándole? Estando en tormentos. Pero esos tormentos, hermanos, no vaya a alucinar usted que es el diablo que le está metiendo el trinche, que le está saliendo un gusano por aquí, una cucaracha por allá, y que está ahí, o que está ahí Pablo Escobar dándole droga, o que está Michael Jackson poniéndole... No, 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 no es esas cosas que por ahí habla o que por ahí enseñan. Nada de eso. Nada de eso, hermano. Tenemos que entender que estaba en el Hades, lugar de los muertos, pero no es tumba, ni se, pero no es sepulcro, es Hades, donde están las almas de los muertos. En este lugar hay tormento. Y vio, dice, este rico, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24 dice. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora mire el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí o pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire, te ruego, verso 27, escuche lo que dice. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué quería que le testificaran a su familia? Que existe ese lugar de tormento, que existe ese lugar de tormento. Mira un ratito antes de seguir analizando. Ahora, si esto es una parábola y no es un hecho histórico, porque hay que reconocer, como ellos dijeron, ¿no? Los expertos dicen que son expertos trinitarios que creen en la inmortalidad del alma y que creen en el infierno, y cuando toman este concepto como parábola, pues ellos saben a qué está aludiendo, a qué se está refiriendo. Ya hemos visto nosotros que es una parábola bíblica y hemos visto su estructura de una parábola bíblica. Hemos visto todas las parábolas bíblicas que son hechos reales para demostrar que algo real. Y si es una parábola esto, ¿qué es lo que está enseñando el Señor? Que hay una vida después de la muerte y que depende de nosotros a dónde nos vamos. Si somos obstinados, fanfarrones, arrogantes y orgullosos y desobedientes como este que caracteriza ese tipo de persona, este hombre rico, pues ya sabes a dónde nos vamos. Pero si somos personas que caracteriza esa persona, porque el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces los que viven una vida plena en las cosas de Dios saben a dónde se van después de la muerte. Más que refutar si se considera una parábola, es reafirmar más intensamente, con mayor peso todavía, la realidad, lo que existe después de la muerte, hermanos. Al punto de que el hombre rico le dice, ¿verdad?
manda a mi casa, a mis hermanos, que le hablen de este lugar, que existe este lugar, para que ellos no vengan a este lugar de tormento, porque es un lugar de tormento, dice. ¿Y desde dónde está hablando? ¿Del sepulcro? ¿De la tumba? Porque ellos hacen una paragonación, ¿verdad? Hades igual sepulcro. No existe ese concepto de palabra en la lengua hebrea, peor en la lengua griega. Que tenemos que tener cuidado cuando ellos tratan de sorprender que la palabra griega no saben nada de lo que es griego, solamente utilizan cierto tipo de conceptos, utilizándolos de acuerdo a su doctrina de lo que ellos han establecido, pero ellos no tienen especialistas en cuanto a la gramática, o en cuanto a las lenguas originales. Entonces, por lo tanto, hermano, lo que define este relato, sea histórico o sea parábola, no difiere para nada de la realidad de lo que existe una vida después de la muerte. No difiere para nada. Más antes lo hace más consistente, que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado porque hay un lugar de tormento. Hay un lugar de tormento que desgraciadamente mucha gente se va ahí. Pero no es porque fue creado para nosotros. No. Fue creado para Satanás y sus demonios. Pero el que se quiere ir ahí es porque quiere. Porque quiere. Quiere vivir una vida como el diablo, pues no le queda otro lugar. No le queda otro lugar. Al cielo no va a ir. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Al cielo no va a ir. Por eso es que Pablo le dice a todas las iglesias en sus cartas, ¿no? Le dice, no erráis, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a ir al cielo. Y si no van al cielo, ¿a dónde van? Pues a donde está este relato histórico o esta parábola, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos ayuda a poder entender y comprender de que esta, este lugar de tormento no fue para nosotros creado, pero el que quiere irse ahí es por pura decisión personal. Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación de todos nosotros. Así que nosotros decidimos a dónde nos queremos ir. Mira a la persona que está a su lado y dile, ¿a dónde te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? Porque decidimos nosotros a dónde nos vamos. Nadie puede decir, ay, Dios me ha mandado al infierno. No, 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 no. Dios te ha amado tanto que ha dado a su Hijo a morir por ti para que tengas vida eterna. Pero si eres condenado, no es tu culpa, pues. No es su culpa de Dios. Así que no podemos decir, ay, Dios, ¿acaso es malo? ¿Acaso no? Claro que Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es justo. Por eso es que el infierno, el que se va, es por puro gusto personal. No porque Dios nos quiere mandar ahí. Dios nos ha creado para que vivamos eternamente. Y aún siendo desobedientes y rebeldes, mandó a su Hijo para restaurar y darnos nuevamente en Cristo la vida eterna. ¿Cómo no voy a creer que Dios es bueno? ¿Cómo no voy a creer? Pero pues el que no quiere estar con Dios, se va con el diablo, pues hermano. Simple, simple. Así que esta noche no se sueña el infierno, ¿verdad? Ni los diablos, ni nada. Más bien, ordenar nuestras vidas y tomar en serio las cosas de Dios. Esto no es un juego. Recuerde que la parábola de la cizaña nos muestra las dos tipologías de personas que frecuentan una iglesia. Hay quienes son cizaña y la cizaña tiene una apariencia de trigo, pero no es trigo. El trigo sí es trigo porque tiene fruto. Hay cambios, hay crecimiento, hay madurez, hay entrega, hay compromiso, hay sinceridad, hay verdad, hay lealtad, hay santidad. Pero la cizaña no puede llevar eso.
tiene apariencia, porque se parece al trigo. De lejos usted lo va a ver como iguales. La única diferencia que tiene la cizaña del trigo es que la cizaña no tiene el fruto, pero todo el resto es igualito al trigo, igualito. Pero la cizaña sí tiene un funcionamiento. ¿Es qué cosa? Hacer tropezar, hacer tropezar, causar divisiones, confusión. Eso es lo que causa la cizaña. Y está metida, ¿dónde? En la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Y la cizaña, dice, pues el Señor Jesús lo especificó, ¿verdad? Y dijo, bueno, la cizaña será en el tiempo del fin, serán arrancados, ya saben a dónde van a ir, ya saben. Hay que cuidar nuestro caminar y hay que ser diligentes, hermanitos. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por este momento